Señor. Bueno, estoy haciendo esto así con la cámara apagada porque estoy en un cuarto que, bendito el nombre del Señor, no tengo así un mejor lugar, pero entonces lo estoy haciendo así con la cámara apagada. Bueno, lo importante es que se escuche el audio. Entonces, estoy utilizando la concordancia de Strong y la nueva concordancia estandarte americana, que son de trinitarios, o sea, lo estoy refutando con la misma literatura de sus hermanos trinitarios. Entonces, ahora, miren lo que dice la concordancia de Strong, como la nueva concordancia estandarte americana, dice que Yom significa día de hecho, pero para el amigo Isaías Gutiérrez, él dice que en la transliteración de la Septuaginta griega del hebreo al griego, Tegendré hoy para él está en perfecto indicativo, es decir... Es que no es para mí, estimado Wilfredo. Vuelvo y repito, yo no sé si usted tiene una crasa ignorancia o un malentendimiento o desconoce lo que es la Septuaginta griega. Vuelvo y repito, la Septuaginta griega es un manuscrito, por así decirlo, o un pergamino, por así decirlo, que data del primer siglo. Es el más antiguo. Fueron 70 eruditos que lo transliteraron del hebreo al griego. Ellos tenían los pergaminos en mano y ellos transliteraron palabra por palabra. Y yo lo que veo es que usted tiene un desconocimiento total de lo que es la Septuaginta, porque yo estoy apelando a la gramática del texto. No son palabras mías, no es que lo he sacado de mí mismo, sino que lo que estoy haciendo es apelando a la gramática, simplemente. Para él, el perfecto indicativo es el perfecto, o sea, el perfecto indicativo expresa resultado en el presente a partir de una acción realizada en el pasado. Es decir, que es lo mismo que nos viene diciendo, que esta acción fue completada en el pasado, ¿verdad? Pero Insisto en que lo que yo hice fue apelar a la gramática, era para resaltar que curiosamente está en el perfecto indicativo y no en el presente indicativo. Simplemente eso era todo. Curioso es que la concordancia de Strong, como la nueva concordancia estandarte americana, refutan esa idea. No, mi estimado, porque una cosa es el uso etimológico de una palabra y otra cosa es el uso semántico de una palabra. Usted desconoce totalmente esas cosas. Obviamente el uso etimológico de la palabra día en el hebreo, obviamente está arraigado en el plano espacio-tiempo. Pero no podemos hablar de que se le puede acreditar también de la misma forma a Dios, porque Dios no está en el plano espacio-tiempo. Entonces, cuando hablamos de el hoy eterno de Dios, estamos hablando de que Dios habla en una dimensión que no es el espacio-tiempo, sino en una dimensión trascendente y atemporal. Refutan esa idea. Ahora, dice que Yom significa día de hecho. Ni un solo versículo de las Escrituras indica que el nombre hebreo Yom significa un día eterno. Escúchame. Es que es obvio porque fueron hombres los que escribieron la escritura, no fue Dios el que bajó del cielo y se puso a escribir la escritura, fueron hombres. Obviamente, cuando se habla siempre de un hoy, obviamente está supeditado el espacio-tiempo, pero lo que usted ignora es que cuando hablamos del hoy de Dios es un hoy eterno, no es un hoy
en el tiempo. Quiero que le quede bien claro esto, estimado Wilfredo. Y en realidad usted no ha refutado absolutamente nada de los argumentos que yo le he planteado. Bien, porque aquí el señor Isaías Gutiérrez tiene que explicar esto. Ni un solo versículo de las Escrituras indica que el nombre hebreo Yom significa un día eterno. Ahora, si esto aplica eternidad, el verbo en hebreo Yom es hoy. Pregunto, ¿podría el faraón haber dado una orden eterna a los esclavos israelitas en el... Ese es otro error descomunal de parte del estimado Wilfredo, porque está comparando al ser humano con Dios. Obviamente que el hoy del ser humano es temporal, es en el espacio y tiempo. Es en el tiempo, por así decirlo. Es en la dimensión del tiempo, pero no en la dimensión de Dios. Por eso es un absurdo o un exabrupto comparar o hacer esa comparación. Con mucho respeto, estimado Wilfredo, no quiero ser duro con usted. Lo estoy tratando con mucho respeto y no quiero que se lo vaya a tomar a pecho la refutación que le estoy haciendo. Es un absurdo o un exabrupto comparar al ser humano con Dios, el hoy del ser humano con el hoy de Dios. Eso es lo que le quiero resaltar. El hoy de Dios es eterno, el hoy del ser humano es temporal. Éxodo capítulo 5 verso 6, en donde dice, y mandó Faraón aquel mismo día, y está el mismo verbo hebreo Yom, ¿sí? Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenía a su cargo, y a su capataz diciendo, de aquí en adelante no daréis paga al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora van ellos y recojan por sí mismos la paga. Ahora, el mismo verbo hebreo, bendito el nombre del Señor, el mismo verbo hebreo yalat que encontramos en el Salmo 2.7 de engendré, ese mismo verbo se usa para los nacimientos de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Lo que demuestra que el Hijo nació en un momento específico en vez de ser engendrado eternamente como falsamente lo alegan todos trinitarios. Puesto que ningún versículo de las... Bueno, reitero en que usted tiene un total desconocimiento de lo que es la generación eterna del Hijo. Voy a hacer un vídeo y lo voy a etiquetar para explicarle lo que es la generación eterna. En este momento no voy a tocar el tema de la generación eterna porque es un tema muy profundo y lo que estoy haciendo es simplemente haciendo una refutación a lo que usted está diciendo. Pero en otra ocasión le voy a explicar lo que significa la generación eterna del Hijo, que el Hijo fue eternamente engendrado en la eternidad. Por lo que veo, usted tiene un total desconocimiento de los términos engendrado en la eternidad. Escritura indican que el verbo hebreo yalat significa un nacimiento eterno. No significa un nacimiento eterno, ese es el problema, estimado Wilfredo. No significa un nacimiento, un parto eterno, no, es una descomunal ignorancia. El Hijo de Dios tuvo que haber sido engendrado en un día específico. Por lo tanto, el Hijo de Dios no pudo haber sido nunca un hijo eterno, porque el Hijo fue literalmente concebido y nacido como un verdadero hijo en un día específico. Ahora, el otro problema aquí que se le presenta al señor Isaías Gutiérrez, ¿verdad? El otro problema que se le presenta al señor Isaías Gutiérrez, como todo trinitario, vamos a seguir leyendo lo que él me escribió. Dice,
paso a demostrar, estoy leyendo lo que me escribió el señor Isaías Gutiérrez por Facebook. Dice, paso a demostrar que los decretos de Dios son eternos. Claro, Dios es eterno y lo que él decreta es eterno. Salmo 95, versos 7 y 8, lo citan. Porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nadie podría decir que la voz de Dios está limitada en el espacio, tiempo, ya que esa misma voz que se oyó ayer se sigue oyendo hoy y se seguirá oyendo mañana. Bueno, aquí el señor Isaías Gutiérrez está tomando un contexto fuera de su contexto, porque él quiere comparar una cosa, por lo menos el Salmo 2.7, donde dice, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. Ese salmo es un salmo profético, y eso lo estaré ampliando en medio de esta transmisión. Ok, aquí algo que usted dice muy interesante, que usted dice que es un salmo profético. Obviamente usted toma como referencia el engendramiento virginal en María y también lo toma en la resurrección, me imagino yo. Porque yo he visto muchas confesiones suyas en Facebook que usted dice que allí el engendramiento es en la resurrección. Entonces usted se da un tiro en el pie porque usted reconoce que allí el decreto de Yahweh en Salmo 2.7 tiene múltiples implicaciones. No simplemente se enfrasca o se supedita en el engendramiento virginal de María, sino que también se puede hablar de un engendramiento en la resurrección de Cristo. Usted tiene que explicarnos eso, estimado Wilfredo, y tiene que responder si antes de ser engendrado Cristo en la resurrección existía. Usted tiene que explicarnos eso. Dice el señor Isaías Gutiérrez, los unicitarios podrían decir, ojo, dice él, los unicitarios podrían decir, pero ese hoy en su etimología es día específico. Bueno, desde el plano espacio-tiempo, dicha dimensión, existimos nosotros. Sí, pero nosotros en la dimensión atemporal donde habita Dios, por ende, sí se puede hablar de un hijo persistente en el Salmo 2.7. Sí, porque Dios habló en la dimensión de la eternidad. Por eso podemos hablar de un engendramiento eterno. Por eso le digo y le reitero, estimado Wilfredo, el Salmo 2.7 tiene múltiples implicaciones. Se puede hablar del engendramiento de María, se puede hablar en la resurrección de Cristo y se puede hablar en el engendramiento en la eternidad, porque el hoy de Dios es eterno. Dios habló en la dimensión de la eternidad, no habló en el tiempo, no habló en la dimensión del tiempo. Que dice el señor Isaías Gutiérrez, que para él en el Salmo 2.7 sí existe un hijo persistente. Primero, vamos a analizar en dónde está el problema. Primero, el término hijo eterno, ¿existe en la Biblia? Yo sé que el señor Isaías Gutiérrez va a ver este video. El término hijo no de manera específica. Por ejemplo, en la Biblia no se encuentra el término Dios es omnipresente, pero sí está su concepto. En la Biblia no se encuentra que Dios es omnisciente, pero sí está su concepto en la Biblia. En la Biblia no se encuentra la palabra rapto, pero sí está su concepto en la Biblia. Por ende, su argumentación es muy deficiente, estimado Wilfredo. eterno existe en la Biblia? Claro que no. El término hijo eterno, eso fue inventado en los concilios. De hecho, no, estimado Wilfredo, usted tiene también un desconocimiento total de lo que es el concepto de hijo eterno. De hecho, Ireneo de León, Ignacio de Antioquía hablaron de la preexistencia del hijo
como el Hijo Eterno. Eso no lo voy a tocar en este momento porque no es concerniente ni apropiado hablar acerca de los padres de la iglesia porque estoy haciendo una refutación específica. Pero sí, Ireneo de León dice que el Hijo es eterno. Ignacio de Antioquía también dice que es eterno. Eso refuta de manera categórica las afirmaciones de algunos unicitarios que dicen que Ireneo y que Ignacio de Antioquía eran unicitarios. Eso es totalmente falso. Para empezar, si Ignacio y Ireneo eran unicitarios, no debería de haber ningún indicio de Trinidad en sus escritos. Y en Génesis 1:26 la interpretación de Ignacio de Antioquía y Ireneo es terrible. Él hace alusión a las tres personas de la Trinidad, que Dios el Padre estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, y eso no es unicidad. Eso descarta toda pretensión unicitaria de decir que Ireneo, Ignacio de Antioquía eran unicitarios. Segundo, si el Hijo es eterno, ¿cómo es que fue engendrado? Ese es el problema, estimado Wilfredo, porque usted tiene o le da una sola acepción a la palabra engendrar, desconociendo que la palabra engendrar puede tener múltiples implicaciones. Puede ser también metafórico. Si fue engendrado en eternidad, ¿en quién lo engendró el Padre? Porque para que un hijo sea engendrado, debe existir una madre. Este sí es el colmo en realidad. O sea que Dios necesita un vientre para engendrar al Hijo, según su concepto, estimado Wilfredo. Si yo le pregunto en Proverbios, si no estoy mal, creo que es 8:23 al 24, donde dice que Dios engendró su sabiduría. ¿Acaso Dios necesitó de un vientre de una madre para engendrar la sabiduría eterna? Es risible y es absurdo el razonamiento de los unicitarios. Con mucho respeto, estimado Wilfredo, no quiero ser duro con usted y en realidad no estoy haciendo duro con usted. Estoy muy tranquilo, hablando muy respetuoso con usted. Y no estoy yendo nada duro y ni siquiera he entrado en apologética contra usted. No lo voy a subestimar tampoco, pero es muy absurdo su razonamiento. Entonces, ¿quién es su madre eterna? Le pregunto yo, ¿quién es la madre eterna de la sabiduría que engendró Dios en la eternidad? Donde dice Proverbios 8:24 que fue engendrada. Ahora, si el Hijo es eterno... Vamos a ver ese texto, yo creo que es Proverbios 8:24, por ahí, sí, vamos a ver. Proverbios 8:24, vamos a ver en el Eastward. Proverbios 8:24, vamos a verlo. Dice, antes de los abismos ya estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas. En el verso 23 dice, eternamente estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos ya estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de muchas aguas. La sabiduría fue engendrada en la eternidad. Y el estimado Wilfredo tiene que explicarnos si Dios necesitó de un vientre para engendrar su sabiduría. Si el estimado Wilfredo entiende que allí engendrar significa un parto, entonces quiere decir que Dios era torpe en un principio y sin sabiduría. Y eso es totalmente un absurdo, ¿no? Pero el estimado Wilfredo ignora o desconoce que el término engendrar tiene múltiples implicaciones, tiene múltiples acepciones, por así decirlo, o definiciones. El Hijo es eterno y el Hijo existía juntamente con el Padre,
¿cómo es que el Padre lo engendró? ¿Cómo es que el Padre es eterno? Porque ha existido siempre, mientras que en eternidad, escuche bien, mientras que el Padre en eternidad decide entonces engendrar un hijo. No es que decide. El término engendrar, solo voy a darle una pequeña parte de la definición de lo que es la generación eterna, de que el Hijo fue engendrado en la eternidad. El término engendrar en la eternidad denota que el Hijo es eterno y preexistente junto con el Padre, en el sentido de que el Padre lo dio a revelar en la eternidad. El Padre dio a revelar que tenía un hijo con él. Eso es lo que denota el término engendrar, la generación eterna del Hijo, que el Hijo fue engendrado en la eternidad. Que el Padre dio a revelar que tenía un hijo con él, alguien ya existente o preexistente, por así decirlo, como por ejemplo Jesucristo fue engendrado en la resurrección. Pero no podemos decir que antes de ser engendrado en la resurrección, Él no existía, porque obviamente, claro que existía. Bueno, aquí se le trabó quizás el vídeo al estimado Alfredo. Vamos a adelantarlo un poquito. En el nombre del Señor, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, observe, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, tiempo futuro. ¿Por qué el ángel no le dijo a María? Por lo cual también el santo ser que va a nacer o que nacerá es el Hijo eterno. Sino que dice será llamado Hijo de Dios, indicando con esto que el santo ser que iba a nacer solamente iba a ser llamado Hijo eterno, ¿verdad? Solo en el tiempo, es decir, a partir de su nacimiento o engendramiento en la Virgen María. Entonces, no tiene sentido de que el Hijo existiera juntamente con el Padre cuando la Biblia dice en Lucas 1:35 que el niño que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Note que no dice este es el Hijo eterno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Miren, no dice este es el Hijo eterno. No, Señor, no dice eso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces usted toma como referencia Lucas 1:35 para decir que el Hijo no es preexistente, sino que el término hijo se le da como designación en el engendramiento de María, supongo. Pero, ¿qué me puede decir usted de Proverbios 34? Vamos a leerlo. Proverbios 34, aquí en mi Word. Proverbios 34. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí claramente, y esto es en el Antiguo Testamento, se nos dice que el Padre tenía un hijo. Y el nombre de su hijo, si sabes. Es interesante que el estimado Wilfredo no haya estudiado muy a profundidad de que el Padre siempre ha tenido un hijo. Y aquí no puede tomar esta referencia como algo profético el estimado Wilfredo, porque por ahí he visto que los unicitarios argumentan que esta es una profecía de Juan 13, perdón. Lo cual es totalmente falso, porque este libro no es un libro profético, sino que es un libro poético. Este libro está hablando del descenso de Jehová el Padre
en la creación, no está hablando del descenso en la tierra, porque obviamente el Padre nunca se hizo carne, sino que quien se hizo carne fue el Hijo de Dios, según primera de Juan 3:8, que dice que para eso apareció o fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Bueno, lo que quiero comentar es que aquí en este pasaje se nos dice que el Padre tenía un hijo. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Usted sabe cuál es el nombre del hijo, estimado Wilfredo? Bueno, eso está refutado porque el Padre siempre ha tenido un hijo. Quiero ampliar un poco más lo que venía explicando. Y quiero decir nuevamente que ningún versículo de las Escrituras indica que el verbo hebreo Yalat significa un nacimiento eterno. Sabemos que el Hijo de... Sí, es correcto que nunca la Escritura dice, bueno, en la etimología, en los diccionarios dice que es un nacimiento eterno, porque obviamente la Biblia solo le da una acepción y es engendrar, como procrear un ser humano. Eso es lo que da la definición de la etimología de los diccionarios. Sin embargo, no se puede ignorar que también la palabra engendrar denota un sentido metafórico. Bueno, en esta ocasión no voy a dar ejemplos de muchos ejemplos que hay. No voy a dar ejemplos suficiente con el de Filemón 1:10 que di anteriormente, que dice que Pablo engendró a Onésimo en sus prisiones, y el de Hechos 13:33, donde Cristo fue engendrado en la resurrección. Creo que esos textos son suficientes para demostrar que engendrar no denota simplemente procrear o gestar a un ser humano o un engendramiento en un vientre, sino que va más allá. Entonces, toda la argumentación del estimado Wilfredo se despedaza, se desbarata por completo. Dios tuvo que haber sido engendrado en un día específico. Por lo tanto, el Hijo de Dios no pudo haber sido nunca un hijo eterno, porque el Hijo fue literalmente concebido y nacido como un verdadero hijo